Bienvenido a otro video en el entrenamiento de Motiva. Otro día más con los caminos, guías, principios, consejos, recomendaciones. Velo como tú quieras. Recuerda que toda gran idea primero se crea en la mente. Tú estás viendo este video y el contenido que vamos a ver hoy en algún momento creció y nació en la mente de alguna otra persona. Como tú sabes, aquí yo soy el facilitador que solamente te está trayendo a ti el resumen de las personas más grandes del mundo, los que han tenido un éxito y un impacto increíble. Yo creo que sería un mundo muy diferente si tú y yo viviéramos en un mundo sin ideas. Y es que incluso antes que las personas pudieran hablar, las ideas ya existían. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje, vamos a hablar sobre las ideas, sobre los cambios de mentalidad y cómo se relaciona todo esto con las palabras. Porque aunque tú no lo creas, el lenguaje y las palabras importan muchísimo. El video del día de hoy lo llamé Bla Bla Bla, hablando con humanos. Vamos a hablar sobre el poder y la efectividad del lenguaje. Puntualmente vamos a revisar por qué tienes que ser claro o por qué tienes que ser clara con tu mensaje, la persuasión y cómo hacerlo correctamente, un par de consejos prácticos para aterrizarlo, porque como sabes, teoría sin práctica no nos ayuda mucho. Como tú sabes, ahorita yo estoy en Margarita, en Venezuela. De hecho, estaba lloviendo mucho los últimos días, cosa que es algo muy extraño para esta época porque generalmente, en Margarita es el clima muy soleado. Pero bueno, la cosa es que estaba con una persona y le dije, maneja con cuidado, mira que está lloviendo mucho y no quiero que tengas un accidente. Y de hecho la persona me respondió, no digas eso porque vas a hacer que pase. Para mí fue algo como raro y no digo que eso esté bien o esté mal porque acuérdate que tenemos que tener la mentalidad blanco y negro, pero yo pienso que eso son distintas formas de pensar. Tal vez, por ejemplo, tú seas como yo o tal vez tú pienses todo lo contrario. Pero algo que es cierto es que allá afuera existen muchas personas que piensan que las palabras crean realidades. Y por el otro lado tienes a personas que no creen nada de esto, dicen los que piensan sin ningún tipo de filtro. También creo que existe un grupo de personas que no necesariamente cree que las palabras predicen el futuro, pero se toman las palabras que escuchan y las palabras que reciben y se la toman muy en serio. Entonces, aquí vamos con la primera lección del video. Quiero que te imagines que vas a China, viajaste a China y resulta que estás ahí y empiezas a insultar a todas las personas con todas las palabras horribles que tú sepas y te imagines. Pero resulta que haces eso, lo haces con una sonrisa en la cara. Tú los estás insultando a ellos, pero ellos no hablan tu mismo idioma. Ellos hablan chino, ellos no hablan ni español o no hablan inglés, hablan en chino, entonces no te van a entender. Si tú haces esto, ¿qué crees que va a pasar? Para ellos, para los chinos, lo que tú les digas en español no tiene ningún significado. Ellos no van a entender lo que tú les estás diciendo. Y como estás transmitiéndole el mensaje con una sonrisa, lo más probable es que piensen que le estés diciendo algo agradable y posiblemente lo tomen como algo bueno. Las palabras que usaste no tienen ningún efecto en ellos. Entonces, en este caso, están creando como el efecto opuesto. Porque los estás insultando, ellos no están entendiendo nada y se lo estás diciendo obviamente con una sonrisa en la cara. De hecho, había un filósofo austríaco, se llamaba Ludwig Wittgenstein, si no mal no recuerdo. Algunas personas dicen que ha sido uno de los filósofos más importantes en los últimos 500 años. Él tiene un libro que se llama Investigaciones Filosóficas. Él decía que traía un ejemplo muy curioso, que si un león pudiera hablar, tú y yo no podríamos entenderle. Ahora, ¿por qué es esto? Y bueno, en el libro él comenta que primero la mentalidad de un león es completamente diferente. La percepción del mundo del león es completamente diferente a nuestra percepción. Lo que para él es normal, para nosotros tal vez sería algo muy salvaje. Yo creo que la mentalidad del león no es una mentalidad humana. Entonces, por eso tal vez no sé, te voy a dar un ejemplo. La palabra día para ti, para mí representa algo, pero tal vez para un león puede significar no sé, rojo, saltar, alerta, gacela. Y claro, estas palabras para ti y para mí no significan nada. Así que en mi opinión yo creo que una palabra no tiene que ser vista como algo absoluto, porque va a depender mucho del contexto de los dos interlocutores. Como te dije antes, muchas personas creen que las palabras crean el futuro. Y sí es cierto que tiene un impacto, pero yo creo que el solamente hecho de decir las cosas o pensar en esas cosas no necesariamente va a tener un impacto real en la materialización de esas cosas que tú estás diciendo. Yo creo que si fuera así de sencillo, tanto tú como yo tendríamos todo lo que quisiéramos solamente con pensarlo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, Warren Buffett, el inversionista más importante de nuestros tiempos, tú crees que él obtuvo todo lo que quería solamente porque él se sentó y dijo, yo quiero ser millonario? O que, por ejemplo, no sé, Michael Jordan, hemos hablado de él un par de videos atrás.
¿Tú crees que él fue la persona o la estrella más grande de la NBA solamente porque él se sentó a pensarlo todos los días? O que no sé, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿crees que ayudó al mundo solamente con proyectarlo con sus palabras? Al punto que quiero llegar aquí es que la realidad no es necesariamente creada por el hecho de utilizar ciertas palabras. Porque yo pienso que las palabras son como canales, o sea, son conductos. Si te interesa este tema, de hecho, y si quieres investigar más sobre esto, existe una rama de la ciencia que se llama semiótica, que estudia los diferentes sistemas y los signos que permiten la comunicación entre distintos tipos de individuos. También estudia la producción, el funcionamiento, la recepción, o sea, de verdad que está bastante completo. Lo que pasa con las palabras es que no deberían ser subestimadas o sobreestimadas. No sé si tú sabías, pero el 80% de la comunicación entre nosotros los humanos es no verbal. Y es por eso que en el ejemplo de China nadie va a entender lo que tú estás diciendo. Porque tu lenguaje corporal también es un conducto de información. Mira, el tono de las palabras que tú uses, la sonrisa que tienes cuando estás hablando, la forma de tu cuerpo, la posición, absolutamente todo esto influye. Hace más de 10.000 años las personas no hablaban como hablamos tú y como hablamos yo el día de hoy. Yo te aseguro que si tú pudieras viajar en el tiempo, vamos a poner una fecha, no sé, 30.000 años antes de Cristo, tú seguramente no vas a poder comunicarte absolutamente con nadie. Yo creo que para esa época las personas no utilizaban las palabras que utilizamos tú y yo hoy en día. Sí tenían tal vez ciertas palabras porque, bueno, de hecho la comunicación yo creo que es mucho más importante que el vocabulario. Y es por eso que lo primero que quiero que recuerdes y anota esto en tu cuaderno, y es que una de las cosas más importantes en la vida, en el lenguaje, en la comunicación, en las interacciones sociales que tú tengas con cualquier persona, tú debes ser entendido. Son 3 palabras que quiero que anotes. Que de hecho existe un dicho que dice, no busques entender, sino ser entendido. Y aquí tal vez pienses, Adrián, ¿por qué me interesaría a mí ser entendido? Y bueno, aquí yo te diría, y quiero que aproveches esto también, ser entendido es la base de la persuasión. Y es que incluso si no te importan las otras personas, a ti te va a importar la recompensa o el beneficio que puedes recibir cuando tú eres una persona persuasiva o cuando tú eres una persona persuasiva. Y bueno, un paréntesis aquí y una historia sobre esto del lenguaje. Sabes que en el año 2010 yo viví varios meses en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. El motivo original de mi viaje fue porque quería ir para allá para aprender inglés. Imagínate que para ese momento mi nivel de inglés era 1 de 20, o sea, era muy, muy bajo. Solamente tenía los que nos enseñan en el colegio. No sé cómo hayan sido tus clases, pero en las mías solamente hablábamos del verbo to be. Creo que pasamos varios años viendo lo mismo. De hecho, yo creo que cuando yo era pequeño, absolutamente nadie me enseñó la importancia de aprender otro idioma. Pero bueno, la cosa es que pude aumentar mi comprensión, perdí el miedo a expresarme en aquel momento. Creo que el miedo es algo que la mayoría de las personas tiene cuando se trata del lenguaje, porque aceptémoslo, nadie quiere que se burlen de nosotros mismos. Porque al principio cuando hacemos algo por primera vez, lo hacemos mal, es normal. También hemos revisado eso un par de videos atrás. Yo creo que ahora con el inglés, bueno, tengo la confianza, me siento bien al hablar. Evidentemente no sueno como un nativo, pero yo creo que puedo expresar cualquier idea. And this was super useful for me. When I was working in the pharma industry, this tool, the English, allowed me to be part of the global team. My work has more exposure in that moment. I was involved with the senior leaders of the company. I was managing different teams across the planet. And due to that, I learned a lot of things that right now I am using in all my business. Y claro, aquí te diste cuenta que yo no sueno como un nativo americano, pero ¿a quién le importa? Yo creo que lo importante es poder hablar. Cualquier persona que hable inglés me va a poder entender. Y en un mundo tan globalizado como el mundo que tenemos hoy, yo creo que hablar más de un idioma es una habilidad que te va a dar muchos beneficios. Lo que nos lleva al siguiente punto, la persuasión. Entonces, pero volviendo al tema del lenguaje y tocando otra historia. Me acuerdo una vez que estaba en Perú, fue por un viaje de un proyecto, esto era cuando trabajaba en la industria farmacéutica. Recuerdo que le había pedido a una de las personas de mi equipo y le dije algo como esto. ¿Puedes por favor copiarme en los correos electrónicos porque en los procesos que tú estás revisando con ellos me interesaría estar al tanto y así poder ayudar? Imagínate que eso fue un lunes, pasaron 2-3 días, esta persona seguía sin copiarme en los correos electrónicos, entonces se lo volví a pedir una segunda vez y le dije, mira, y aquí estaba un poquito molesto, esta es la segunda vez que te lo pido, por favor, de verdad necesito que me agregues en los correos porque yo soy el responsable del proyecto y de verdad quiero estar al tanto de todo. Eso fue un miércoles, ponte que pasaron 2 días más y nada.
Claro, al final ya estaba molesto, igual admito que obviamente yo a veces pierdo la paciencia muy fácil. Y llegó un punto que estaba todo obstinado y le dije, o sea, no te estoy pidiendo nada del otro mundo. Es algo muy sencillo que te va a tomar 2 segundos poner 2 clics. Y claro, yo en ese momento obviamente estaba molesto, estaba alterado. Me imagino que a ti te ha pasado algo que en un momento estás emocionalmente afectado y empiezas a decir cosas en un tono incorrecto y tal vez hieres a otras personas. La cosa es que la persona se sintió mal por la forma como le hablé, me dijo que no había entendido lo importante que era eso para mí y que solamente quería tratar de ayudarme y evitar como que la bandeja de entrada de mi correo estuviera full de cosas porque estaban como hablando de lo mismo. De verdad acepto que gran parte de la culpa fue mía porque en ese momento yo no fui lo suficientemente persuasivo para que una tercera persona entendiera e hiciera lo que yo le estaba pidiendo. Y un paréntesis aquí y ojo con esto, cuando hablo de persuadir no me refiero a manipular. Yo no quiero que tú pienses que tienes que ir por la vida manipulando a quien se te atraviese, solamente, no sé, utilizando a las personas como si fueran objetos. Porque existe una delgada línea entre persuadir a alguien para que entienda tu mensaje y manipular a una persona para que haga algo que solamente te conviene a ti. Yo creo que tú siempre tienes que buscar el beneficio mutuo. Ahora, esto fue algo que uno de mis mentores me dijo hace mucho tiempo. Y de hecho yo no estaba de acuerdo con esto al principio. Me gustaría saber qué opinas tú. Pero bueno, él decía, me dijo, Adrián, lo siguiente que tú tienes que saber es que el lenguaje no es natural para los humanos. Claro, obviamente él dice eso y lo primero que pensé fue, yo le dije, no, eso no es verdad, estás equivocado. Entonces él me comentó, Adrián, el nivel de sofisticación que ahora tenemos como especie, en el lenguaje es tan avanzado que va más allá de nuestras capacidades naturales. Esta afirmación tú no la puedes refutar. De hecho, me dijo algo así como, si no me crees, búscame o muéstrame una persona que hable todos los idiomas en el mundo. No existe una persona así. ¿Sabes por qué? Porque nuestra habilidad para crear idiomas es mucho más grande que nuestra habilidad para aprenderlo. Y claro, obviamente viendo las cosas desde ese punto de vista lo entendí y ahora tal vez, bueno, tal vez no comparto su posición. Nadie va a discutir contigo que es completamente natural aprender todos los idiomas del planeta. O sea, no, ¿tú conoces una persona que hable todos los idiomas del mundo? Yo no la conozco y creo que no hay ninguna persona. Así como tampoco es natural que tú conozcas todas las palabras en tu idioma. De repente en nuestro idioma, el español. Estoy seguro que hay palabras que tú no conoces. Entonces, bueno, en el proceso de persuasión lo más importante es que tú hables el lenguaje de la persona a la cual estás transmitiéndole el mensaje. Y por idioma me refiero a que la persona de verdad entienda. No es nada más que hable español y tú le estás diciendo, porque tú puedes decir A y la persona puede entender B. Aquí lo importante es que, pero profundamente, que de verdad entienda lo que tú quieres transmitirle. Tú tienes que tener cuidado con la sintaxis que usas, la forma en la que ordenas las palabras, el tono de voz, porque yo sé que te ha pasado algo como esto, que en algún punto estás tratando de hablar con alguien y simplemente la persona no te entiende. A mí me pasó mucho en el pilar del amor con mis parejas en el pasado y yo creo que eso es algo que todos hemos tenido. Son situaciones donde, no sé, tal vez trataste de explicarle algo a tu pareja, era un familiar o un amigo y simplemente, o sea, no, tú dices A y te entienden Z. Lo que quieres que tú entiendan parece tan obvio para ti, pero la otra persona simplemente no lo puede ver. Y esto sucede porque el lenguaje no es tan natural como tú y yo pensamos. Y si tú no me crees, podemos hacer un experimento. Si tú dejas a 2 bebés en una isla desierta, claro, es un ejemplo extremo, ya hemos hablado de los ejemplos extremos, pero imagínate los dejaste ahí, los niños crecen, nadie está con ellos enseñándoles a hablar. En 10 años, cuando tú vuelvas a la isla, ellos no van a estar hablando ni español, ni inglés, ni chino. Lo más probable es que esas 2 personas tengan una forma de comunicarse. No sé, tal vez hagan unos sonidos raros, tal vez sean señas y estén señalando cosas. Tal vez crearon un sistema de comunicación que les funcione a ellos dos, pero va a ser muy raro tanto para ti o para mí si llegamos a esa isla. Pero algo que sí es cierto y lo más probable es que en 10 años, si tú llegas ahí, estos 2 niños caminen, porque para nosotros como humanos es natural caminar. Para nosotros como humanos es natural gatear, levantar, correr, movernos, porque nuestro cuerpo está diseñado para estar justamente en 2 pies. Si tú miras a los gorilas, por ejemplo, ellos tienen, de hecho, no sé si sabías, ellos tienen las caderas volteadas y por eso es que ellos utilizan las 4 extremidades para moverse. Y no creas que esto es Adrián Adames quien te está diciendo estas cosas. Si tú estudias la historia del cuerpo humano, de hecho en el libro que te recomendé de Lieberman,
Él confirma con varios estudios que nosotros estamos programados biológicamente para estar parados con la espalda recta, para estar erguidos. Es por eso que si dejas a unos niños en la isla desierta y milagrosamente sobreviven, en 20 años cuando tú vengas ellos no van a estar gateando, ellos van a estar caminando como tú y como yo, porque para nosotros como humanos eso sí es natural, a diferencia del lenguaje, sea cual sea. Eso no es algo natural que biológicamente tú vas a nacer y ya vas a estar programado para hablar un lenguaje particular. Pero si estás programado para poder aprender cualquier idioma o cualquier forma de comunicación que exista. Habíamos hablado de estos varios videos atrás. Quiero que recuerdes que la base para que tú puedas conseguir todo lo que tú quieres en la vida va a estar alrededor de otros humanos. Y de hecho Freud habla de esto en su libro Civilizations. Sé que te he mencionado mucho este libro, pero es que de verdad no deja de sorprenderme, te lo juro que no deja de sorprenderme. Yo trato de leerlo cada par de meses, es un libro bastante cortico. Si en este punto no lo has leído, de verdad te recomiendo, por favor tienes que leerlo, dale una repasadita. Aquí en este libro, Freud se hace la pregunta, ¿cuál es la fuente de dolor y cuál es la fuente de las complicaciones de la vida en los humanos? Y él define 3 causas. La número 1 es la naturaleza, y aquí se engloban enfermedades, virus, tormentas, huracanes, el ébola, puedes meter el COVID, terremotos, asteroides, todo lo que involucra algo de la naturaleza y son cosas que ni tú ni yo podemos controlar. Como segundo punto tenemos la disolución del cuerpo. Aquí está la edad, el envejecimiento del cuerpo, muchos de los problemas que tú y yo vamos a tener, muchas de las cosas que tú y yo vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Nuestro cuerpo es más débil cuando pasan los años. Vas a tardar más en recuperarte, vas a tener mucha menos energía, vas a empezar a olvidar las cosas. La tercera causa son nuestras relaciones con otras personas, familia, amigos, parejas. Gran parte de nuestro dolor y gran parte de nuestro sufrimiento va a venir de este punto porque no sabemos cómo relacionarnos con otras personas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál tú crees que es la razón de las peleas de pareja? De las peleas de amigos, los divorcios, las guerras. Si tú estudias la historia es simplemente esto, es que no sabemos comunicarnos. Y en este tercer punto que te comento tiene mucha relación con el lenguaje que tú y yo utilizamos para comunicarnos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú has tenido una pelea o una discusión con una persona porque tú pensaste que la persona dijo otra cosa y resulta que la persona dijo B y tú entendiste A, por ejemplo? Esto es algo que te pudo pasar con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu amigo, con tu jefe, con el vecino. Es algo que nos ha sucedido a todos en algún punto de nuestras vidas. Y de hecho quiero utilizar esto para llegar a los consejos prácticos porque hay que aterrizar estas cositas. Mira, tú tienes que entender primero que la comunicación no es 100% verbal. Influye demasiado el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz que uses, la velocidad con la que hablas, el volumen, todos son elementos clave. Y esto es algo que muchos expertos coinciden y de hecho las personas en ventas lo dicen todo el tiempo. De hecho, una vez escuché que alguien dijo algo así como que si tú tienes el mismo tono de voz todo el tiempo, va a llegar un punto en el que las personas dejan de escucharte. Y yo creo que esta va a ser la nueva habilidad que tú vas a tener que desarrollar. Es parte de esas habilidades blandas que necesitas empezar a crecer, a cultivar. ¿Te acuerdas que hace un par de videos también te hablé de un cinturón de herramientas que tú necesitabas? Aquí tienes una nueva que tienes que empezar a mejorar poco a poco, cada día. Quiero que te acuerdes de esto, de hecho si puedes anótalo también en tu cuaderno. No uses solo palabras. A veces mejor, mira, una sonrisa a veces funciona mejor, una palmada en la espalda, un abrazo para poder mostrar empatía. Pero también vas a tener momentos donde tendrás que utilizar el lenguaje más sofisticado cuando estés conversando con una persona determinada. Tienes que saber qué es lo correcto en el momento correcto. Que de hecho esto lo menciona el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él tiene un libro que se llama Cómo hacerse rico. De hecho en el libro él dice, mira, no le pidas aumento a tu jefe si tú entras a la oficina y tu jefe está hablando por teléfono y está gritando y peleando con alguien. Él de hecho en el libro comenta que le pasó varias veces con empleados suyos, que él estaba teniendo un mal día, tenía una llamada, o sea, estaba saliendo todo mal y entraba un cristiano a decirle como que le subieran el sueldo. ¿Cuál crees que era la respuesta que se llevó a esa persona? O sea, fue un no pero rotundo así gigante. Y yo creo que estos pequeños detalles son los que van a poder ayudarte
a perfeccionar esta habilidad para que tú puedas recibir las cosas que tú quieres. Porque muchas veces en la vida lo que tú quieres va a depender de la cooperación de otros seres humanos. De hecho, quiero recomendarte un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Es de Gary Chapman. Está muy bueno. Tiene un enfoque bastante interesante en lo que respecta a la forma como nosotros nos comunicamos como humanos y cómo podemos empezar a mejorar nuestra comunicación con otras personas. Y para ir cerrando el video del día de hoy, quiero que recuerdes esto y si puedes también anótalo. La persuasión empieza por las palabras, porque las palabras, aunque no sean las más eficientes, son las herramientas con las que trabajamos el día de hoy. Momento de la actividad del día, varias preguntitas, recuerda el panel de discusiones, puño y letra con tu cuaderno, ya falta poquito. Quisiera preguntarte, ¿tienes un solo cuaderno o ya llevas 2? En mi caso yo me acuerdo que tengo como 7 cuadernos diferentes, pero bueno. Primera pregunta, describe un momento en el que te tomaste las palabras muy en serio. No sé, pensaste que serías, por ejemplo, exitoso o exitosa solamente por decirlo. Pensaste que si decía algo malo iba a pasar. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? Segunda pregunta, describe un momento donde no le diste importancia a utilizar las palabras correctas en el momento correcto usando el tono adecuado. Tercero, ¿cuál sería un compromiso de ahora en adelante para poder utilizar las palabras de una forma más persuasiva? Con la finalidad de que tú seas, obviamente, más persuasivo, de que logres entender tu mensaje, cómo puedes mejorar tu lenguaje corporal. Esto ha sido todo por hoy. El lenguaje es muy importante para poder comunicarnos, lo quieras aceptar o no. Vivimos con otros humanos y vamos a necesitar de su cooperación para poder llegar a esa vida que queremos en los 4 pilares: salud, amor, felicidad y dinero. Que nada te detenga. Cuídate mucho.